Pero todo ha sido un engaño, todo ha sido un engaño, todo se perdió en religión. ¿Por qué la religión soportó todo esto? ¿Por qué se prestó la religión para encubrir a imperios, para someter a las masas? Porque siempre hubo detrás de eso las élites. Nosotros ya sabemos en los estudios que hubo cómo se mezclaron las élites, ¿no? Entonces, una de las referencias bíblicas más nombradas y que fue ocultada es el tema de los gigantes. Hoy día yo voy a hablar eh, por cuarta vez de los gigantes. ¿Por qué? Porque hemos recopilado mucha información histórica, científica, de periódicos que hablan de esto. Y yo quiero comenzar hablando del gigante de Loja, descubierto por el padre Vaca hace casi 40 años, un padre que nació en 1912 y vivió hasta 1999. Este padre era un músico, era arqueólogo aficionado y en los años 60 empezó a compilar, a recopilar también que les llevaban de la ciudad de Changaimina, allá en Gonzanamá, en el cantón Gonzanamá, en Loja, un cementerio que se llama Changaimina, quiere decir cementerio de dioses, por si acaso, ¿no? Entonces él empezó a recibir mandíbulas, partes de cuerpos súper fosilizados de más de 1 millón de años, pero eran cuerpos humanoides. Esto que les estoy hablando, les estoy narrando de la página oficial del Cantón Gonzanamá. Este señor, este cura, vendió los huesos de las osamentas, ustedes están viendo este momento en el video, vendió las osamentas de, de estos hallazgos arqueológicos y lo que estamos viendo también es una nota de Diario El Universo. Este señor le vendió al Instituto Smithsoniano, que siempre compran todo. El Instituto Smithsoniano es algo terrible para toda la arqueología mundial. En 1994 creo que es, cuando hay invasión, la guerra de Irak, se llamaba Tormenta del Desierto. George Bush padre invadió Irak, pero lo primero que fue a invadir no fue a ver a Saddam Hussein, fue al museo. Se metió al museo y se llevó todas las tablillas sumerias no descifradas. En 1976, aquí una expedición en la Amazonía ecuatoriana, se llevaron todas las tablillas y arqueología de la Cueva de los Tallos. Le robaron al originario descubridor de eso, que era el señor Juan Moritz. Ustedes pueden ver la relación que está en YouTube, las declaraciones de Juan Moritz en Ecuavisa de los años 70. El año 76 pasó esto. Un señor llamado Eric von Däniken, un inglés o suizo, si mal no recuerdo, él habló con Juan Moritz y se apropió de la historia y sacó un bestseller que es la historia de los dioses, el regreso de los dioses. El mundo llegó a saber como que él hubiera llegado a la cueva de los tallos y nunca fue. Esto viene en paralelo con la pérdida de arqueología que le fue entregada al padre Crespi en los años 80. El padre Crespi también ya falleció. Él tenía arqueología que recogieron de la cueva de los Tallos. Y también este señor Eric von Däniken es el que le compra al padre Vaca, el que reproduce en Interlaken, no le compra a él. Hace un museo con este esqueleto que les voy a compartir en este momento. Ustedes ven aquí, esta es una réplica del esqueleto. Los hombres le dan, no les llegan ni a las rodillas. Esto está en Interlaken, en Suiza, en un museo de este señor von Däniken que usurpó muchas de las historias. Es alguien que trabaja muy oscuramente con todos estos temas. Yo lo que voy es, ¿por qué esconden toda la evidencia de gigantes que ha habido en el mundo? Ustedes van a ver un video que hemos preparado con los hermanos, donde ustedes van a ver notas de prensa, no suposiciones, historia. Ni siquiera vamos a hablar mucho de la Biblia porque tenemos todos los estudios que están en el canal.
Esta es la nota de Diario El Universo. Aquí los que somos ecuatorianos sabemos que es un diario de circulación nacional. Esta nota, ustedes cuando vean en el Diario El Universo van a informarse que esta página inclusive les lleva a la página oficial del Cantón Gonzanamá, en la provincia de Loja, y van a ver ahí que ellos no dicen dónde está el esqueleto actualmente. Se sabe por historia, y lo dice Diario El Universo, lo dice que vendió este padre Vaca al Instituto Smithsoniano. ¿Por qué el Instituto Smithsoniano? Este es el que se lleva toda la arqueología. Todos los gigantes que han existido durante el siglo XX, desde comienzos del siglo XX empezaron a aparecer gigantes y siempre han existido gigantes. Han visto, hay historias y ustedes van a ver. Y este instituto, después de que fue creado en el siglo XX, es el que se ha llevado y ha escondido todo. Y en las universidades no se habla de gigantes. No se habla, pero es una evidencia que están ahí, han existido de 2, 3, hasta 7 metros, como el gigante de Loja. Este es el gigante de Loja. Este museo es hecho por este señor von Daniken en Suiza. Es un museo personal. ¿Por qué este gigante se apareció en la historia? Porque este señor que se llama, que todos los ecuatorianos conocemos, este señor, ¿cómo se llama, hermanos? Ya, Alfonso Espinosa de los Monteros, este señor que tiene muchos años en el periodismo. Este entrevistó inclusive a Juan Moritz, este señor entrevistó al contactado Yaguana, este señor hizo el documental con un señor que se llama Rolando Panchana sobre el gigante de Loja. O sea, estamos hablando de un noticiero que es prácticamente pro sistema, que lo publicó y están los videos, los enlaces vamos a poner en este video en el canal de YouTube para que puedan ver toda la información. Aquí nada es suponiendo, nosotros ya salimos de la religión, nosotros somos el pueblo del Eterno que tiene que saber estas cosas. ¿Por qué escondieron esto? ¿Por qué les ocultaron a todo el mundo y por qué todo el mundo vive inocente pensando que nunca ha pasado nada? Que nunca va a pasar nada. Todos viven engañados, vivimos en una matrix de la cual nosotros tenemos orden de libertad a través de nuestro Mashiach Yeshua. Lo que vamos a ver a continuación dura casi media hora, pero es importante de que ustedes miren cada detalle de todo esto, porque aquí no vamos a hablar religión, aquí vamos a hablar historia, historia desde Abraham Lincoln y todos los que fueron testigos y los que han manifestado que existieron los gigantes y era normal ver a principios del siglo XX los periódicos cómo sacaban documentos sobre gigantes. Y hoy en las universidades, en la arqueología, jamás se nombra esto porque estamos sometidos al sistema. La Matrix domina el mundo. Pero ¿por qué nos quieren ocultar esto? Hablamos luego del video. Así que comencemos. En 1848, el presidente Abraham Lincoln visitó las cataratas del Niágara y estuvo tan impresionado por la belleza de esta maravilla natural que escribió algunas notas, incluyendo las siguientes. Cuando Colón vio este continente por primera vez, cuando Cristo sufría en la cruz, cuando Moisés guió a Israel a través del Mar Rojo, más aún, cuando Adán vino de la mano de su Creador, en ese entonces, como ahora, el Niágara rugía aquí. Los ojos de esa especie de gigantes extintos, cuyos huesos ocupan los montículos de América, han admirado el Niágara como los nuestros lo hacen ahora. Durante el siglo XIX hubo muchas historias de restos de esqueletos sin naturalmente largos descubiertos en los antiguos cúmulos esparcidos por Norteamérica. Actualmente, ni un solo medio de comunicación ha mencionado algo relacionado con los antiguos gigantes o con los descubrimientos pasados. Si un esqueleto de gigante es descubierto, probablemente estaría clasificado y escondido del público. No era así en el siglo XIX o en los principios del siglo XX. Casi cada año había al menos algunos encabezados alegando
descubrimientos de esqueletos antiguos gigantes. Parecía ser algo normal encontrar huesos gigantes en América. Cuando los primeros colonos cavaron antiguos montículos para hacer sus caminos, granjas y edificios, en New York Times en particular, escribió muchos artículos acerca de los descubrimientos de gigantes. Leamos algunos, comenzando con este titulado Los restos de un gigante encontrado, el cual fue publicado el 5 de mayo de 1882, en el que se lee: se ha descubierto un cráneo de tamaño heroico y formación singular entre las reliquias de los constructores de montículos en el valle del Río Rojo. El montículo tenía 60 pies de diámetro y 12 pies de altura. Cerca del centro se encontraron los huesos de una docena de hombres y mujeres mezclado con los huesos de varios animales. El cráneo en cuestión fue el único en perfecto estado, y cerca de él se encontraron huesos anormalmente grandes. El hombre que lo soportó era evidentemente un gigante. Una minuciosa investigación en el montículo y su contenido se llevará a cabo por la Sociedad Histórica. Otro periódico, publicado el 5 de mayo de 1885, publicó: la semana pasada, un pequeño montículo cerca de Homero fue abierto por estudiantes, quienes encontraron un esqueleto. Hoy, una investigación más profunda se llevó a cabo, y varios pies bajo la superficie de la tierra, en una enorme bóveda con pisos de piedra y recubierta de corteza, se encontraron 4 enormes esqueletos, 3 con más de 7 pies de longitud, y el otro de 8. Este artículo del San Antonio Express habla acerca de un enorme cráneo que es 2 veces del tamaño normal de un ser humano, incluyendo en la imagen. El artículo establece: cráneo del gigante de la playa, descubierto por trabajadores de la VPA cerca de Victoria, se cree ser el más grande encontrado en el mundo. Una cabeza anormal también fue encontrada. Que Texas tuviera un gigante en la playa hace mucho tiempo parece probable debido al enorme cráneo recientemente encontrado en un montículo en el condado de Victoria. Se cree que es el cráneo más grande encontrado en Estados Unidos y probablemente en todo el mundo. 2 veces el tamaño del cráneo de un hombre normal. Los fragmentos excavados por W. Duffin, un arqueólogo que estaba excavando el montículo en el condado de Victoria bajo un proyecto del VPA, patrocinado por la Universidad de Texas. En el mismo montículo y en el mismo nivel fue encontrado un cráneo de tamaño normal. Las piezas tomadas del montículo fueron reconstruidas en el laboratorio de VPA bajo la supervisión de antropólogos físicos. Se está haciendo un estudio para determinar si el enorme cráneo era de un hombre que pertenecía a una tribu de hombres extraordinariamente altos o si el cráneo era de un miembro anormal de la tribu, con un caso de gigantismo. Varios huesos enormes de humanos han sido desenterrados en el sitio. Otro artículo del New York Times, escrito en 1897, indica que uno de los 3 montículos descubiertos recientemente en este pueblo ha sido abierto. En él se encontró el esqueleto de un hombre gigante. Los huesos, medidos de pies a cabeza, son de más de 9 pies y estaban en un buen estado de preservación. El cráneo era tan grande como la medida de medio Busher. Algunas barras de cobre finamente templadas y otras fuentes estaban cerca de los huesos. El montículo de donde estas reliquias fueron tomadas es de 10 pies de altura y 30 pulgadas de largo, variando entre 6 a 8 pies de altura. Este artículo del St. Paul Globe, escrito en 1904, establece que huesos de un esqueleto humano de 11 pies de altura son excavados en Nevada. Obreros dedicados a cavar grava hoy descubrieron a una profundidad de 12 pies muchos huesos, partes del esqueleto de un ser humano gigante. El doctor Samuels los examinó, declarando ser los huesos de un hombre que debió haber tenido al menos 11 pies de altura. Aparentemente, estos descubrimientos eran normales en aquella época y no estaban ocultos para el público como lo están en la actualidad. Este artículo habla acerca de un esqueleto gigante encontrado en una cueva de México. El artículo establece: Charles Clubb, quien recientemente ha regresado de México, en donde ha estado encargado en los intereses mineros de Thomas Lawson, ha llamado la atención del profesor Agassiz por un gran descubrimiento. Encontró en México una cueva que contenía 200 esqueletos de hombres con más de 8 pies de altura. La cueva
Era evidentemente un cementerio de una raza de gigantes que presidían a los aztecas. El señor Claps acomodó los huesos de uno de estos esqueletos y encontró una longitud total de 8 pies con 11 pulgadas. Otros artículos mencionan los descubrimientos de gigantes en Europa. Este artículo de 1892, escrito por el Golden Globe, habla del descubrimiento de una raza de gigantes en los días modernos en Francia e indica que en el año de 1890 algunos huesos humanos de enorme tamaño, el doble del ordinario, fueron encontrados en los túmulos de Castelnau y desde entonces han sido cuidadosamente examinados por el profesor Kinner, quien al admitir que los restos son de una raza muy alta, sin embargo, no se encuentra anormales en dimensiones y aparente en crecimiento mórbido. Sin duda, reabren la pregunta de los gigantes en la antigüedad. No tienes idea de cuántos otros artículos de periódico hemos encontrado. Hubo descubrimientos de gigantes por todo el globo y actualmente los científicos y arqueólogos pretenden que esto nunca ha pasado. Este artículo titulado «Cuando los gigantes deambulaban en la Tierra» habla acerca de los descubrimientos históricos de gigantes de la época del Imperio Romano, hasta el siglo XIX. Aquí lo que establece es que el pasado era más prolífero en la producción de gigantes que en el presente. En 1830, uno de estos gigantes que fue exhibido en Wuhan era de 10 pies de altura, y el gigante de Alabra, traído de Arabia hasta Roma en la época de Claudio César, era de la misma altura. Fanón, quien vivió en la época de Eugenio II, tenía 11 pies y medio de altura. El Chevalier-Scro, en su viaje al pico de Federife, encontró que en una de las cavernas de aquella montaña la cabeza de un gigante que tenía 60 dientes y no medía menos de 15 pies de altura. El gigante Faragus, asesinado por Orlando, el sobrino de Charlemagne, según reportes, medía 28 pies de altura. En 1814, cerca de Saint-Germain, se encontró la tumba del gigante Isolén, quien no medía menos de 30 pies. En 1590, cerca de Rouen, se encontró un esqueleto cuya cabeza era como un bushel de maíz, la cual tenía 90 pies de altura. El gigante Bacar tenía una altura de 22 pies. En 1623, cerca del castillo El Dauphin, se encontró una tumba de 32 pies de alto, 16 pies de ancho y 8 pies de alto, en la cual estaban escritas en piedra gris las palabras Quentolochus Rex. Se encontró que el esqueleto medía 25 pies y un cuarto de altura, 10 pies a lo largo de los hombros y 5 pies desde el pecho hasta la espalda. Pero Francia no es el único país en el que esqueletos gigantes se han desenterrado. Cerca de Palermo, Sicilia, en 1516 se encontró el esqueleto de un gigante de 35 pies. Cerca de Magrino, en la misma isla, en 1816 se encontró el esqueleto de un gigante de 30 pies, cuya cabeza tenía el tamaño de una cabeza de cerdo y cada diente pesaba 5 onzas. Aunque en el momento estos descubrimientos se hicieron públicos, una vez que los esqueletos fueron llevados a los museos respectivos y a las instituciones históricas, desaparecieron por completo y nadie volvió a hablar al respecto. Aquí hay un mapa de todos los reportes de gigantes que se han encontrado en Norteamérica. Es verdaderamente sorprendente cuántos existen. Casi todos los descubrimientos terminaron en el Instituto Smithsoniano, y ya sabemos qué tan buenos son encubriendo grandes descubrimientos. Existen además supuestos reportes del Smithsoniano comprando esqueletos gigantes excavados por los ciudadanos quienes desaparecen y nunca más se han escuchado de ellos. El Smithsoniano incluso tenía una división especial para explorar antiguos montículos de supuestos cementerios para gigantes. Un famoso descubrimiento de un gigante fue también encubierto por el Smithsoniano, el gigante de San Diego de 1895, el cual era un gigante momificado de 8 pies de altura. Incluso había una imagen de la momia gigante, la cual fue mostrado en varios periódicos. La momia fue inspeccionada por muchos científicos, después de la cual el gigante de San Diego fue comprado por el Smithsoniano. 13 años después, en 1908, cuando la momia estaba siendo exhibida, el Smithsoniano hizo algunas pruebas calificándola como una farsa, indicando que estaba hecho de gelatina. El hecho de que tomó tanto tiempo
Después de invertir tanto dinero para comprarla, además del hecho de que fue cuidadosamente inspeccionada por expertos 13 años antes, sugiere que hay más de lo que se deja ver. Es una coincidencia que absolutamente cada cultura y religión cuentan historias de antiguos gigantes que deambulaban por la tierra. La civilización sumeria, la cual se dice que comenzó en aproximadamente 6000 a.C., habla sobre una raza de gigantes que gobernó a los sumerios, y existen muchas representaciones de esto. Los registros sumerios hablan de hombres gigantes llamado Gilgamesh, el más famoso de ellos, quien gobernó por 126 años. Se le ve por los académicos como figura histórica realmente, ya que las inscripciones que se han encontrado confirmarían la existencia de otras figuras asociadas a él. En el antiguo Egipto existen cientos de ilustraciones de gigantes, y los registros egipcios describen a todas las dinastías de faraones como una raza de gigantes, y cientos de sarcófagos gigantes fueron encontrados, pero las momias en ellos hace mucho que habían sido saqueadas. Esta inusual historia titulada Gigantes egipcios prehistóricos fue publicada en múltiples periódicos, indicando que en 1881, cuando el profesor Timberman se encontraba explorando las ruinas de un antiguo templo de Isis en las orillas del río Nilo, abrió un camino de tumbas en las cuales algunas razas prehistóricas de gigantes habían sido enterradas. El esqueleto más pequeño de unos 60, los cuales fueron examinados durante el periodo en el que Timberman estaba excavando en Nasa Shafar, medía 7 pies y 8 pulgadas de longitud. El más grande, 11 pies. Según el periódico de Manvilk, un empresario llamado Gregor Berry tomó varias imágenes de un dedo gigante momificado en 1988. El dueño del dedo era un ladrón de tumbas que encontró el dedo en una tumba no revelada. El dedo es de casi 40 pulgadas y, de ser genuino, pertenecería a alguien que se estima haber tenido unos 15 a 16 pies de altura. El dueño del dedo tenía un certificado que indicaba que el dedo era auténtico, junto con unos rayos X del mismo. Luego, cuando Sperry regresó a Egipto a comprar el dedo, el dueño había desaparecido, dejándonos solo con las fotografías del descubrimiento. El libro del Génesis, el cual es el primero de la Biblia hebrea y del Viejo Testamento, nos cuenta la historia de una antigua raza de gigantes llamada los Nefelim. La historia de los gigantes Nefelim es muy elaborado en otro manuscrito antiguo, el libro de Enoch. Aparentemente, los vigilantes eran ángeles caídos que se aparearon con las mujeres de la tierra, y como resultado, los gigantes Nefelim nacieron. Sabemos que estos antiguos manuscritos describen el gran diluvio en Mesopotamia, una inundación masiva en aquella área que, según datos científicos, sí pasó. Si la inundación bíblica es real, por supuesto que es real que estos gigantes Nefelim lo son también. Las historias acerca de gigantes no terminan allí. Cada tribu nativoamericana habla acerca de gigantes que solían gobernar Norteamérica y que habían guerras brutales entre los gigantes y los nativos americanos. Las tribus tuvieron que unirse contra un grupo de gigantes caníbales pelirrojos, luchando con ellos hasta la extinción. La existencia de gigantes podría explicar una de las estructuras megalíticas masivas alrededor del mundo, de las cuales aún no se explica cómo fueron movidas, como la piedra de la mujer embarazada ubicada en Baalbek, el Líbano, la cual pesa 1242 toneladas. En el monte Shoria, al sur de Siberia, investigadores han encontrado una pared masiva de piedras de granito. Se estima que algunas de estas gigantes piedras de granito pesan más de 3000 toneladas, más del doble del peso de aquellas en el Líbano. Es interesante notar que el nombre original de Stonehenge era el baile de los gigantes o el anillo de los gigantes. Stonehenge es un nombre sajón posterior que se traduce en las piedras colgantes. Los gigantes también forman parte de la mitología céltica, griega y romana, de los hindúes, budistas, nórdica e incluso en el folclore japonés Shinto. Hay muchas historias de gigantes. Flavio Josefo, un académico judío historiador del primer siglo, escribió: por lo cual trasladaron su campamento a Hebrón, y cuando lo tomaron, mataron a todos los habitantes.
Hasta entonces quedaban las razas de gigantes, que tenían cuerpos tan grandes y rostros tan completamente diferentes a las de otros hombres. Los huesos de estos hombres todavía se muestran hasta el día de hoy, a diferencia de las relaciones creíbles de otros hombres. Durante los 1500, cuando los navegantes españoles exploraban las costas americanas, pistas de enormes gigantes fueron también observadas. 3 capitanes de barcos españoles reportaron nativos más altos de lo normal en sus expediciones en América, así como Francis Drake, el capitán John Smith y muchos otros testigos notables. Esto es lo que el capitán John Smith escribió de ellos. Los ashkehanos son gigantes parecidos a las personas. Midieron la pantorrilla de la pierna del hombre más grande y la encontraron de 3/4 de metros aproximadamente, y todas las demás extremidades estaban en proporción. En 1519, el explorador español Alonso Álvarez de Pineda estaba trazando los mapas de las líneas costeras de las costas del Golfo, marcando los diversos ríos, bahías, puntos de referencia y puertos potenciales. No lejos de donde los ríos llegaban al Golfo de México, encontró un gran pueblo, y cerca de él unos 40 pueblos pequeños. Describió haber visto muchos gigantes viviendo en él, y curiosamente, una raza de pigmeos pequeños vivía allí. Piñera describió las tribus que se encontraban cerca del Mississippi como una raza de gigantes entre 10 y 11 palmas de altura, y una raza de pigmeos de solo 5 o 6 palmas de altura. Tal vez cuanto más intrigante y conocido de gigantes reales en la época de las exploraciones comenzó con la historia del gran explorador portugués Fernando de Magallanes. Entre los años 1519 y 1522, Magallanes se embarcó en su más famoso viaje, una expedición arriesgada para buscar una buena ruta a las islas Molucca en el este de las Indias, que resultaría en la primera circunnavegación del globo. Se le dio a Magallanes el comando de 5 buques, y uno lo sacó de su trayecto hasta llegar a la lejana Patagonia, al sur de Sudamérica. Fue allí donde la expedición se encontró con la visión bastante desconcertante. Aquí un fragmento del diario del cronista oficial de Magallanes. Al abandonar este lugar, finalmente alcanzamos 49,5 grados hacia el polo ártico. Como era invierno, las naves entraron a un puerto seguro para el invierno. Pasamos 2 meses en aquel lugar sin ver a nadie. Un día, vimos a un hombre desnudo y de estatura gigante en la costa del puerto, bailando, cantando y tirando polvo sobre su cabeza. El capitán general, Magallanes, envió a uno de nuestros hombres hacia el gigante para que realizara las mismas acciones como señal de paz. Una vez hecho esto, el hombre llevó al gigante a una isleta en presencia del capitán general. Cuando el gigante estaba bajo la presencia del capitán general y la nuestra, se maravilló enormemente haciendo señales con un dedo hacia arriba, creyendo que habíamos venido del cielo. Era tan alto que llegábamos hasta su cintura, y él estaba bien proporcionado. Es importante notar que la narración anterior se toma del diario del cronista oficial del viaje del descubrimiento de Magallanes. Esta es la única persona sobre todas las demás cuya tarea es registrar y mantener los informes lo más preciso posible de los eventos y actividades que ocurrieron, ya sean exóticos o mundanos. Esta persona no solo responde al comandante del viaje, sino que también al rey del país, para sus cuentos testimoniales como un testimonio completo y preciso de eventos que ocurrieron durante el viaje. Basado en su posición y responsabilidades, su testimonio de primera mano de encuentros con gigantes deben ser aceptados como información certera de un testigo intachable. Hacer lo contrario es trivializar la importancia de la credibilidad fundamental de los cronistas. Años después, en 1539, hubo también la historia de Hernando de Soto, otro explorador, quien se encontró con numerosos gigantes por sus aventuras en la porción suroeste de lo que es ahora Estados Unidos. De Soto partió de la bahía de Tampa con cientos de hombres, y durante el trayecto, presuntamente se encontraban con tribus de nativos que eran gobernados por gigantes. Uno de estos era el jefe Huskaduska, quien se encontraba en Alabama Occidental y se decía ser un hombre gigante corpulento que se elevaba de entre los otros. También hay reportes del conquistador y explorador español
Hernando de Alarcón, quien intentaba encontrar un río que pudiera usarse para mover suministros para las tropas españolas entre las costas de California y de México. Alarcón eventualmente pasaría por el río Colorado hasta el Gran Cañón, y durante este viaje, él y sus hombres aparentemente se encontraron con una tribu de al menos unos 200 guerreros gigantes de 10 pies de altura. Los gigantes supuestamente eran muy agresivos, pero Alarcón los calmó con regalos y otras ofrendas de paz. El conquistador, Francisco Coronado, también relató haberse encontrado con tribus de gigantes durante su búsqueda por el suroeste, en su búsqueda del legendario El Dorado. En algunos casos hubo evidencia física de estos gigantes, como fue el caso del conquistador Bernard Díaz del Castillo, quien escribió a Hernán Cortés durante la conquista española de México. En las páginas de registros detallados acerca de la conquista y colapso subsecuente del Imperio Azteca, hay una historia acerca de una raza de gigantes, los cuales, según los Tlaxcaltecas, una vez habitaron en la zona. El jefe de la tribu mostró los restos de estos misteriosos gigantes como evidencia, de lo cual Castillo escribiría: dijeron que sus ancestros les dijeron que enormes hombres y mujeres con enormes huesos habitaban una vez entre ellos, pero debido a que eran malas personas con costumbres retorcidas, lucharon en su contra hasta matarlos, y aquellos que quedaron murieron. Y para que viéramos cuán altos eran estos gigantes, nos trajeron el hueso de una pierna de uno de ellos, cual era muy grueso y tenía la altura de un hombre de tamaño ordinario, y era tan solo el hueso de una pierna, desde la cadera hasta la rodilla. Y me medí con el hueso, y era tan alto como yo, aunque soy de estatura promedio. Trajeron piezas de hueso del mismo tipo, pero estaban comidos y deshechos de la tierra. Estábamos asombrados por sus tamaños, y nos sentimos seguros de que tuvo que haber gigantes en aquella tierra. Hubieron tantos reportes de verdaderos gigantes que encontraron en el norte y Suramérica en la época de la exploración, y tales historias se han desvanecido con el tiempo, hasta estar casi olvidadas. Hay cosas, sin embargo, que no se pueden olvidar. Están literalmente escritas en la piedra. Ese es el caso de una huella gigante en Sudáfrica. Esta es la huella más espectacular en una roca encontrada hasta la fecha en toda la Tierra. Hay otras, sin embargo, como la huella gigante de Pinjam, pero ninguna está tan formada como la que se encuentra en Sudáfrica. Descubierta en 1931 por un granjero llamado Stoffel Kreskep, mientras cazaba, ha sido uno de los sitios más controversiales en investigaciones arqueológicas y geológicas. La huella es de unos 4 pies o de 1,3 metros de largo, lo que sugiere que la criatura que la dejó pudo haber tenido 24 o 27 pies, o 7,8 metros de altura. La huella es conocida por los locales como la huella de Dios o la huella de Goliat. Historias de antiguos gigantes se cuentan en toda la región. Los escépticos rechazan la huella de los gigantes, alegando que se formó debido a la erosión natural. Sin embargo, el profesor Peter Buckner de la Universidad de Puerto Elizabeth en Sudáfrica dijo: hay más probabilidades de que pequeños hombres verdes lleguen del espacio y la laman con sus lenguas a que se haya creado debido a la erosión natural. Al juzgar por todos los descubrimientos mencionados, junto con todos los cuentos históricos que hemos mencionado, puede ser posible que los gigantes realmente existieron. Es casi un hecho. Es posible que tal vez en algún lugar remoto, especies de estos seres enigmáticos puedan seguir escondidos de la humanidad. No podemos terminar este mensaje sin mencionar el encuentro de gigantes más famosos, el cual no ocurrió en tiempos antiguos, sino en el 2002. Este encuentro, el cual sigue clasificado por el gobierno norteamericano, fue revelado en el popular programa de radio Coast to Coast, después de que testigos fueran y contaran sus historias anónimamente. Los eventos supuestamente sucedieron en 2002, en los desiertos de Afganistán, en donde un equipo del ejército estadounidense se perdió. Un equipo de fuerza especial fue enviado para investigar lo sucedido, y los soldados caminaron senderos montañosos hasta llegar a la entrada de una enorme cueva. En sus alrededores había partes rotas de equipos militares estadounidenses, así como equipos dispersos con rastros de sangre en ellos.
La fuerza especial estaba por ingresar a la cueva para buscar a los soldados perdidos, cuando un humanoide pelirrojo de 13 pies de altura, con doble dentadura, emergió y los atacó. Según los testigos, el gigante perforó a uno de los soldados con su lanza, matándole en el acto, disparándole en el rostro por 30 segundos. Una vez que el gigante murió, la fuerza especial entró a la cueva y encontraron restos de huesos humanos, por lo que llegaron a la conclusión de que la criatura era caníbal. Cuando este sorprendente incidente fue reportado al cuartel general, el cuerpo del gigante fue llevado a un helicóptero para transferirlo a una ubicación secreta en los Estados Unidos para su estudio. El gigante pesaba unos 500 kilos, peso estimado por el equipo que lo transportó desde el lugar donde lo recogieron hasta los Estados Unidos. El gigante usaba una lona o piel de animal para proteger sus pies, como algún tipo de mocasines. Si hubo un gigante escondiéndose durante tantos años en la cueva de Afganistán sin ser descubierto, debemos asumir que este gigante no debe ser el último ni el único viviendo en este planeta. Seguramente debe haber otros viviendo en alguna parte. Esta misteriosa criatura fue captada en cámara en el desierto de Portugal hace algunos años. Podría haber otro gigante escondiéndose de la especie humana. Pensando en todos los descubrimientos clasificados que existen, debemos considerarnos con suerte de que hace miles de años los dinosaurios existieron. Si eso fuera un secreto, ¿quién creería que criaturas con más de 175 pies de altura solían existir? Y si sabemos que reptiles, aves, peces y plantas gigantes existían en la Tierra, ¿es tan difícil de creer que humanoides gigantes, primates, también existieron y tal vez aún existan? Dejaremos que eso lo respondan ustedes, culminando este vídeo con la increíble cita de Mark Twain, que indica que la verdad es más extraña que la ficción, y es debido a que la ficción está obligada a adherirse a las posibilidades, pero la verdad no lo está. ¿Quién tiene esa capacidad de manejar un aparataje que pueda controlar la información? ¿Quién es dueño de los medios de comunicación? ¿Qué ganan con ocultarnos estas cosas? Si ustedes pensaban que ir a un lugar de la restauración de Israel, si es que ellos pensaban que la restauración de Israel iba a ser igual que la religión cristiana, estaban equivocados, porque nosotros aquí estamos para abrir los ojos, para enfrentarlos. El cristianismo sirvió como un instrumento para doblegar a las masas. Si un cristiano mira este video, ¿dónde va a quedar su fe cuando sepa que son gigantes que tienen un millón de años? O gente, como dice, en Sumeria había hombres antes de Adán, claro. Si seguimos pensando que Eva se comió una manzanita y pecó, entonces nosotros le vamos a ser siervos del imperio de turno y vamos a seguir siendo esclavos. Si nosotros pensamos que esto es cuestión de religión o que Cristo sana y salva como una religión, estamos equivocados. El Eterno nos levantó para ser un pueblo despierto, que entienda que fue manipulada las escrituras, que hay partes en la Biblia donde nosotros tenemos que entender de la parte sod, de la parte que está escondida. El libro de Génesis no tiene toda la información porque fue dado hace 3000 años. No podían entender ellos muchas cosas. ¿Por qué ocultan el fenómeno ovni si todos los días nosotros podemos eh, ver estas naves, estos artefactos en el cielo, en un cielo nocturno despejado? ¿Por qué hacen eso? Porque estamos viviendo en una Matrix, porque el mundo está preso del sistema, está preso de los medios de comunicación. Hay pocas personas que no viven aquí, por lo general viven en Suiza, que son los que gobiernan el mundo. ¿Y cómo gobiernan el mundo si vemos presidentes y vemos constituciones y hasta reyes en algunos lugares? Gobiernan el mundo a través de la economía. ¿Qué representa que ustedes no sepan que existe esto, que existe el fenómeno ovni para ellos? Representa que ustedes van a ser gente despierta, que va a perfilar claramente que hay una élite que gobierna el mundo a través de billetes, a través de la banca, de leyes
que ellos mismos controlan. Ellos gobiernan a países, gobiernan a la izquierda, gobiernan a la derecha. Hoy mismo vemos situaciones inclusive que parecen muy independientes de todo esto y realmente son las mismas, somos marionetas y son sus mismas marionetas las que están gobernando el mundo, las que ocultan. ¿Por qué el Instituto Smithsoniano se lleva a todos los gigantes, incluyendo el que está aquí documentado de Loja? Nosotros sabemos lo que estamos hablando porque somos ecuatorianos y sabemos que eso pasó aquí y sabemos cómo está documentado eso. Sabemos cómo el mismo personaje que compra el gigante, que construye una réplica del gigante de Loja, ese mismo personaje usurpa la historia del descubrimiento de la cueva de los Tallos a los verdaderos descubridores. Y se los digo de primera mano porque soy amigo personal de alguien que está íntimamente vinculado a la historia de Juan Moritz, el descubridor de la cueva de los Tallos. Es el escritor Palacios que escribió La otra historia del mundo, que tiene fotografías y sabe mucho de este tema y misterios extremadamente paranormales para un humano común. ¿Por qué ustedes le siguen creyendo a la prensa? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes le dan credibilidad a lo que quiere el sistema? ¿Por qué cuando viven en los Estados Unidos las personas piensan que están en el mejor país del mundo y no saben que por allá comienza el juicio? Porque son esclavos que siguen a personas y ellos son llevados deliberadamente rumbo al hoyo. Por eso nosotros le decimos que esta enseñanza que dice la Biblia, que ellos quieren que usted vea la Biblia como un cuento de hadas, porque así se sostiene con gente sentada en bancas buscando dinero y bienestar y salud y propiedades y como que no van a morir nunca. Y de eso no trata las escrituras. Las escrituras hablan de un pueblo, de una nación que se perdió y que vuelve a aparecer al final de los tiempos, y con un gobernante único, recto, justo, no capaz de doblegar el derecho, que representa al mismo creador del universo. Eso es el reino que esperamos nosotros, como efraimitas que habíamos estado metidos en las iglesias, confundidos, buscando de nuestro Padre eterno hasta que encontramos este camino, encontramos la Torá, encontramos que no estaba abolida, porque desde hace unos cuantos años acá para esta última generación aparecieron los rollos del Mar Muerto, aparecieron los ordenadores, internet, y todo eso ha servido para que nosotros hoy le digamos al Eterno, aquí estamos, aquí está tu pueblo, aquí está regresando, no somos ya ese pueblo religioso que va a agachar la cabeza al emperador de turno, al imperio romano que domina hoy al mundo. Saludos, hermanos.